La comparten diversos medios de comunicación, pero es esto. Arrollador triunfo de Morena sorprende a la Bolsa Mexicana de Valores. Tiene peor descalabro desde 2020. Se trata del peor retroceso para la plaza desde la caída del 6.42% del 9 de marzo de 2020, cuando inició la epidemia de COVID-19. Esta es una noticia que han estado compartiendo muchísimas personas y yo lo que quiero pues es preguntar, porque obviamente no soy experta en los movimientos de bolsa, ni mucho menos, pero sí creo que vale la pena informarnos respecto a lo que aquí, qué es lo que significa, qué tan normal, qué tan no normal es que se dé este movimiento en la Bolsa Mexicana de Valores, que dentro de un círculo en particular, pues está generando mucho eco. Y para eso yo le agradezco infinitamente a Claudia Villegas de la revista Fortuna, fundadora de la revista Fortuna, periodista, que nos ayude a explicar esto. Así que, Claudia, te agradezco infinitamente que te conectaras con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, te agradezco infinitamente. Vi esta publicación que han hecho varios medios de comunicación y que también en la revista Fortuna retoman, pero le das mayor enfoque a lo que está pasando en la Bolsa Mexicana de Valores. He escuchado un poco las declaraciones que has dado en otros medios como para explicar qué es lo que está pasando y sí me gustaría abordar esto porque luego la gente ve las noticias y dice, no, 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 es que ven, era malo para el país, por eso no se tenía que votar de esa manera. Entonces, antes de que la gente se espante o se generen datos imprecisos, ¿qué es lo que significa este movimiento en la bolsa? ¿Es normal? ¿No es normal? Mira, lo que sucedió el lunes, que ya lo están llamando meme Monday, Black Monday, fue que tuvimos una caída fuerte, más de 6 puntos. Cuando se llega a niveles de 8, 9, 10, la Bolsa Mexicana de Valores debe parar. Viva, por ser una segunda bolsa, sí paró operaciones hacia el mediodía. ¿Qué significa que caiga la Bolsa Mexicana de Valores? Que hay gente vendiendo, que hay gente que no quiere tener sus acciones de FEMSA, de Televisa, que no quiere tener acciones de los bancos fueron de lo más vendido, y fue una reacción un poquito de desconocimiento o de incertidumbre y lo que llaman meme la volatilidad. Es decir, los inversionistas estaban un poco asustados porque el plan C estaba adelantando que podría haber cambios a nivel constitucional, el poder judicial, un partido hegemónico, se decía, y creo que fue una respuesta un poquito desproporcionada porque estaba buscando ahora justo que me conectaba cómo cerró hoy la Bolsa Mexicana de Valores, cierra en los niveles de 53,485 meme. Esto es muy, muy parecido a lo que inició el lunes, es decir, al cerrar el martes estamos en los mismos niveles y lo único que pasó es que se hicieron ventas, luego se hicieron compras. Así es la Bolsa Mexicana de Valores. Lo que no pasó fue con el tipo de cambio. El tipo de cambio todavía sigue presionado, pero hoy precisamente platicábamos con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, y no se prevé que vaya el tipo de cambio mucho más allá de niveles de 17 pesos. Esto también lo adelantó un banco europeo, UBS. ¿Y qué pasó? Sí se habla un poco de presiones desde la banca, desde inversionistas privados, que tratan de manifestar un poco su inconformidad y su temor. Pero la economía mexicana está creciendo de una manera impresionante, aunque ya sé que van a decir, no, solamente creció 1% en todo el gobierno del presidente López Obrador, pero tampoco dicen que la economía cayó más de 8%, tampoco dicen que tuvimos una pandemia, tampoco dicen que hemos estado resistiendo todo este gobierno, pues la posición de algunos empresarios en contra de lo que se promueve, que es mayor capacidad de compra para los trabajadores, aumentando el salario mínimo.
Y bueno, es lo que yo te tendría que comentar en esta primera fase, de que sí fue un lunes negro, de que no se preveía que se tuviera este comportamiento y que fue una reacción al plan C, pero que ya se tenía descontado. Así es que creo que hubo más bien compras de pánico, pero también de oportunidad. ¿Qué pasa ahora que empieza como a estabilizarse un poco de manera, pues ya después de la compra de pánico, después de la compraventa de pánico, de decir, bueno, a ver, vamos a calmarnos, después del vamos a calmarnos, ¿qué sigue para estabilizar, por ejemplo, el tipo de cambio? ¿Qué tanto influye más bien la decisión de Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta de este país, de mantener a Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda, de mantenerlo llevando la política financiera de México? Muchísimo, muchísimo influye porque Rogelio Ramírez de la O, desde que se integró con el presidente López Obrador, seguramente tú y tu audiencia recuerdan que fue el, el secretario de Hacienda que el presidente López Obrador había propuesto desde 2006. Era un secretario de Hacienda que hacía suspirar a los inversionistas del mercado de valores porque con él se difuminaba la sombra de populismo, se hacía a un lado el temor de que López Obrador era un presidente que podría atentar contra los mercados y nada de eso pasó. Con Rogelio Ramírez de la O se estuvo trabajando muchísimo en la relación deuda-PIB. Como recuerdan también, Rogelio Ramírez de la O no se integró desde el primer momento con el presidente López Obrador. Llegó primero Carlos Ursúa, después Arturo Herrera, y cuando estábamos en un momento complicado para la Secretaría de Hacienda porque se tenía pues que resolver qué sucedía con Pemex, qué sucedía con precisamente el crecimiento económico, llega Rogelio Ramírez de la O. Se va Arturo Herrera, no llega al Banco de México y Rogelio Ramírez de la O junto con Gabriel Llorio, hacen un gran trabajo en la Secretaría de Hacienda, se genera una gran confianza y bueno, pues ahora vuelve a suceder el mismo efecto cuando hoy a las 7:30 de la mañana Rogelio Ramírez de la O, que es un egresado de la UNAM de Economía y que fundó su propia consultoría Economía Aplicada, que trabajó con muchos fondos de inversión y casas de bolsa, pues anuncia que se queda de manera indefinida como secretario de Hacienda y presenta a los inversionistas del mercado de valores al doctor Juan Ramón de la Fuente como vínculo para la transición. Entonces, los mercados de valores pues reciben esta información, les gusta mucho y también reciben otro dato que es el más importante, que se regresa la disciplina presupuestaria a niveles del 3%, ya no al 5% como lo tenemos ahora, lo que representa es que vamos a reducir el endeudamiento para 2025. ¿Qué es lo que en este momento, tú que eres aparte experta en estos temas y los informan de manera muy contundente y entendible en la revista Fortuna, debería de tener Claudia Sheinbaum durante la transición y ya durante su presidencia en materia de política económica, financiera? El dato que nos estás dando creo que es muy relevante por el Mucho. tema del endeudamiento, que es algo que viene preocupando mucho de si hubo un endeudamiento, que porque las obras, Tren Maya, etcétera. Rumbo al hacia adelante, ¿cuáles son estos elementos que se deberían de mantener y cuáles son los que deberían cambiar? Bueno, los que se deberían mantener de disciplina presupuestaria, porque estamos hablando pasar de 5% de déficit a 3%, no es cualquier cosa, estamos hablando prácticamente de 2 billones de pesos de reducción de deuda, que es exactamente lo que se tomó para este último año, concluir obras, seguir con la red de protección social, invertir en salud, pero la gente critica y dice, no, es que se endeudó y cómo lo hizo, pero en realidad lo que sucedió es que entre 2019 y 2023 estuvieron ahorrando, estuvieron guardándose la posibilidad de contratar deuda.
Esto se hizo a pesar de la pandemia, a pesar de que se buscaba que hubiera apoyos desde las grandes empresas, no se hizo y tuvimos, bueno, esta posibilidad, este margen de maniobra para ir al 5%. Aún con el 5% y con una relación deuda-PIB superior al 50%, México es de los países menos endeudados. Eso se debería mantener, se debería seguir manteniendo la reducción de deuda en dólares y de deuda externa que ha venido reduciendo. Esto lo ha hecho muy bien Gabriel Llorio. Se debería mantener la posibilidad de seguir cobrando impuestos que no se habían cobrado desde el Servicio de Administración Tributaria. Y sí, aunque no nos guste, una vez que se tenga la posibilidad, replantear y ver la posibilidad de que crezca la base tributaria, de que se busque una reforma fiscal. Por ahora se dice que no es necesario, que se ha logrado captar impuestos mucho más de lo que se logró en alguna de esas tristes fallidas reformas como la de Roque Villanueva, del legislador Roque Villanueva, la del IVA, que fue muy desafortunada, pero eso se debería replantear. Y yo creo que la Secretaría de Hacienda debe seguir dándole confianza a los inversionistas y mantener pues esos parámetros para que las agencias calificadoras, nos gusten o no, sigan dando grado de inversión. El factor más complejo es Pemex, pero también se dijo en los 5 puntos que Petróleos Mexicanos va a recibir el apoyo desde el Poder Ejecutivo, pero siempre consultando al Poder Ejecutivo y tomando en cuenta el buen uso de los recursos presupuestarios. Es lo que yo quisiera comentarte, y también el asunto de las AFORES, que es un asunto que involucra a la Secretaría de Hacienda, que viene el paquete económico para 2025 y que ahí veremos cómo de alguna manera se puede redimensionar este sistema de pensiones que dejará a muchos, si no se soluciona lo del fondo de pensiones, con un bajo nivel de reemplazo, que no quiere decir otra cosa, que no es otra cosa que pudieras obtener como Gabriel García Márquez en la novela El coronel no tiene que le escriba mínimo una pensión del 75% de lo que trabajabas y de lo que obtenías. Claudia, para ser aún concreto con esto, dos puntos en particular. La reforma fiscal es algo que se ha solicitado, se ha planteado, pero se ve mucha resistencia en el gobierno. En materia del presidente López Obrador, lo que se alcanzó un poco a hacer es la miscelánea fiscal del 2022, modificar un poquito cuánto se puede deducir por aquí, que si el régimen simplificado de confianza, etcétera. Pero esto, ¿qué significaría una reforma fiscal? Porque hay quienes se dicen, no, ya ven, van a empezar a subir los impuestos, van a implementar más impuestos. Entonces, para que la gente lo pueda entender, ¿hacia dónde debería de ir una reforma fiscal? Y también preguntarte sobre el famoso IEPS. Es algo que muchos sacó Maines, de decir es que no han echado para atrás el IEPS, dijeron que lo iban a hacer y no lo hicieron. ¿Qué pasa con el tema particularmente de los impuestos y la reforma fiscal? Bueno, Claudia Sheinbaum, tú como abogada sabes que es muy importante que se busquen dar pasos en firme, porque si no, después tenemos problemas de inconstitucionalidad o de que no se pueden aplicar. Lo primero que dijo Sheinbaum, la presidenta, déjame hablarle ya con propiedad, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, es que iban a revisar todo el asunto de las aduanas. Creo que por ahí, por aduanas, hay mucho que hacer todavía a través de las misceláneas, a través de la eficiencia en los despachos aduaneros. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Muchas empresas estaban trayendo insumos de China, hacían aquí integración. Por ejemplo, la industria del mueble, que está perdiendo muchos mercados porque vienen salas, incluso se dice que vienen contenedores que vienen armando las salas, trabajadores chinos en los barcos. Creo que por ahí sería muy bueno, y como ya lo hizo Raquel Buenrostro, pues el tema de los aranceles.
y buscar que el asunto de las mercancías importadas desde China no nos reste puntos ante las iniciativas como la ley de chips o la ley de el ACTA para combatir la inflación y todo lo del nearshoring y friendshoring y lo que está haciendo Estados Unidos. Creo que por ahí sería importante, pero una reforma tributaria de gran calado es que súper complejo buscar que paguen impuestos, las tasas efectivas de impuestos que no están pagando sectores como el de aseguradoras, que hay por ahí un litigio que podría llegar incluso a la Suprema Corte de Justicia, el sector farmacéutico, pero ¿cómo haces una reforma fiscal en donde el ISR no deje de ser competitivo ahora que tenemos el nearshoring? Por eso mucha gente habla que el problema no son las tasas de impuestos, sino que no se permita que la tasa efectiva sea menor, que no sea menos competitiva de lo que se tiene en otros países, o que se esté cobrando mal y que no se esté vigilando. Yo creo que la reforma fiscal pasa por una mayor eficiencia, por las aduanas, porque no se deje de pagar. Y creo que por ahí debe ser. Cuando se habla de ampliar la base tributaria, es que más gente pague impuestos. Y mucha gente dice, bueno, que los informales paguen, pero entonces piensan en la pequeña empresa de artesanías y no piensan, por ejemplo, y vuelvo al asunto de los asiáticos, uno va al centro y si tú quieres comprar algo, por ejemplo, yo que en Navidad compro termos o compro tazas para que la gente pueda tener algo de branding de mi revista, los chinos te dicen, no doy facturas y me paga en efectivo. Como eso sucede en el centro, así hay muchos sectores que no están pagando. Creo que debería de ser nada más formalizar y que las tasas sigan siendo competitivas, que más gente pague. Eso en mi opinión, querida. Claudia, para cerrar, quisiera hacerte esta pregunta que también, digo, ya está un poco más fuera del tema, pero que también he visto que comentas. El tema de los programas sociales. Después de la elección, pasando a la elección, ¿qué tanto los programas sociales han afectado o beneficiado en materia económica al país, básicamente? Es que los programas sociales cambiaron. Estamos haciendo un trabajo en Revista Fortuna que en su momento me encantaría compartirte, porque los programas sociales como se conocieron desde Carlos Salinas de Gortari, Solidaridad y Cedillo y Fox y los panistas, y luego el PRI que se queda con Progresa, que fue un programa, creo que por aquí tengo la revista sobre, bueno, no la tengo en la mano, pero déjame contarte que nosotros al final del gobierno de Enrique Peña Nieto tuvimos la oportunidad de entrevistar a la encargada, la coordinadora nacional de Progresa. Y nos dio un dato que nada más de recordarlo me preocupa que la gente no lo sepa. El nivel de movilidad social que se alcanzó con este programa, súper laureado, premiado, multicitado, porque tenía programas sociales focalizados, con seguimiento, atados a el programa de salud que desapareció. ¿Sabes qué? Dio un nivel de movilidad del 0.05%. De todas las familias que recibían los programas focalizados, solo 300,000 y no era permanente, lograron no recibir apoyos porque empezaron a tener mayores ingresos. Los niños aumentaron de talla, pero fueron un universo muy pequeño y mayor aprovechamiento. Pero insisto, se gastaban más de 80,000 millones de pesos y los resultados eran muy limitados y mucho del dinero se perdía en los niveles de intermediación. Por eso, cuando se cambia a programas universales, puede tener muchas críticas. Podemos hablar de que faltó sistemas de salud
que el Seguro Popular daba en regiones muy alejadas, porque la ambición de Progresa era llegar a donde nunca habían llegado los programas sociales. Pero ¿qué sucedió con esa ambición? Que en la intermediación y en la instrumentación se perdía y se gastaba mucho dinero. Entonces, el impacto y la evaluación era muy, muy baja. Entonces, ahora que tenemos con programas sociales universales, que lo mismo recibe una pensión para adultos mayores, un señor de 75 años que vive en la colonia Roma, que un señor que vive en la colonia, en una colonia de la Gustavo Amadero de Azcapotzalco o de aquí del pueblo de los Reyes en Coyoacán. Eso universal significa que hay más dinero en la economía, hay más beneficios para la gente. Es cierto, nos falló el tema de salud, se va a ajustar, pero había manera de consumir. Entonces, hoy tenemos el dato de que el consumo interno sigue creciendo, tenemos el dato de que el consumo interno transformó al mercado interno en uno de los motores de la economía cuando hubo problemas con las exportaciones. Entonces, no sé si alcanzo a explicarte que la red de protección social se convirtió de ser un programa asistencialista a un impacto en la economía directo al Producto Interno Bruto. ¿Que se tiene que mejorar? Claro que se tiene que mejorar, pero se transformó y creo que es por ahí y que ahora con el tema de la salud vamos a tener como la ecuación completa y vamos a poder armar un verdadero cubo de Rubik con impactos multiplicadores. Pues Claudia, te agradezco muchísimo y en cuanto tengan ese análisis estaría muy, muy bueno que lo diéramos a conocer para que también sepamos qué se tiene que mejorar, qué mejoró y hacia dónde ir rumbo a un gobierno que se fomenta como el segundo piso de la transformación de los mexicanos. Yo de verdad te agradezco muchísimo este análisis. No, al contrario, me llamé. Gracias por invitarme a tu muy, 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 muy visitado, muy visto programa y pues en Revista Fortuna siempre atentos y gracias por invitarnos. Estamos hablando pronto. Claudia Villegas de Revista Fortuna, te agradezco muchísimo. Un abrazo grande y muy bonita noche. Bonita noche.